Bien, mis amados, el día de hoy estaremos abordando la parashá número 18, que lleva por nombre Mishpatim. Traduce decretos, en plural, decretos. Se encuentra en Éxodo o Shemot, capítulo 21, versículo 1, al capítulo 24, versículo 18. Éxodo 21, 1 al 24, 18. Y voy a proceder por acá a un resumen de esta porción. Luego de la revelación en el monte Sinaí, el Eterno dicta una serie de decretos al pueblo de Israel. Esto incluyen decretos a los sirvientes, las penas por asesinato, secuestro, asalto y robo, penas civiles por daños. Estos decretos también están enfocados en los préstamos, la responsabilidad de los 4 guardianes y las reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes. También son dados decretos advirtiendo contra el maltrato a extranjeros, la observancia de las festividades en las diferentes estaciones y los decretos de las ofrendas de la agricultura que debían ser llevados al templo en Jerusalén. La prohibición de cocinar carne con leche, el precepto de orar. En total, la sesión Mishpatim contiene 53 preceptos, 23 positivos que implican hacer algo y 30 negativos que implican prohibiciones. El Eterno promete traer al pueblo de Israel a la Tierra Santa y les advierte para que no tomen los caminos paganos que los habitantes actuales están habitando en la misma. El pueblo hebreo proclama: haremos y escucharemos todo lo que el Eterno nos ha mandado, dejando a Aarón y a Hur a cargo del campamento israelita. Moisés asciende al monte Sinaí y permanece allí por 40 días y 40 noches para recibir la Torá. En esta ocasión, esta porción se ocupa de enseñarnos acerca de muchos decretos conocidos como Mishpatim. Usted leerá en pantalla que dice mandamientos. A efectos de la traducción dice mandamientos, pero la verdad es que desde el punto de vista legislativo, un decreto tiene un alcance un tanto diferente a una ley. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es bueno aclarar que estos Mishpatim, estos decretos, son aquellos que son fáciles de entender a la luz de las escrituras, ¿ok? Cuando se estudia legislación hebrea, en el conjunto de mandamientos, los decretos fáciles de entender son conocidos como Mishpatim, decretos. La mayoría de ellos tienen que ver con la moral, con el aspecto social y con nuestra relación con el prójimo. Entonces, Shemot 21.1, como estudiamos anteriormente en el monte Sinaí, Moisés, me refiero a la semana pasada, Moisés recibió la Torá y no solo los 10 mandamientos como se conoce. La enseñanza empieza con una lista de decretos ordenados por el Eterno y usa el término Mishpatim en plural. Pero antes de estudiar lo que significa esta palabra, debemos empezar por el principio, es decir, el significado de lo que es la palabra Torah. Torah se conoce, aunque la mayoría de las veces es traducida como ley, su verdadero significado es instrucción, ¿ok? Instrucción. Ahora, ese marco o esa base legal que llamamos ley va a cobrar unas formas particulares a través de un conjunto de decretos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y estos son los decretos que expondrás ante ellos, dice Shemot 21.1. Esta instrucción alude a los jueces hebreos y marca la obligatoriedad de exponer y dirimir las diferencias y litigios ante el Beit Din, ante una corte de justicia de la comunidad correspondiente, en este caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel desde la antigüedad ya constituía una corte de justicia con los sabios que el Eterno había elegido y los jueces que el Eterno había elegido para ese fin. ¿Ok? La cultura occidental, en cuanto a un cuerpo legislativo, toma su legado del Código Romano. Pero, aunque no hay evidencia histórica, el Código Romano, amado, y es una opinión personal, creo firmemente que fue copiado de la Torá. ¿Ok? No hay, me he encargado de investigar al respecto, no hay enlace histórico entre estos dos códigos, pero sin lugar a dudas, aunque pueden existir coincidencias, casualidades, creo firmemente que por la fuerte influencia que hubo del pueblo hebreo, del pueblo judío,
ante todos estos imperios, ellos sirvieron también, a su vez, de influencia en cuanto a lo legislativo. Ahora, parto de definir lo que es un decreto. Un decreto es una resolución escrita que tiene carácter normativo y que es expedida por un poder ejecutivo o un poder legislativo. Entonces, para hacer el ejercicio mental, ¿verdad? Yo quiero invitarle a que usted vea el decreto como una norma, ¿ok? Solo que no es cualquier norma, ¿verdad? Que tú copiaste ahí en la pared. Apague la luz antes de salir. Eso es una norma. Pero no proviene de un poder ejecutivo ni un poder legislativo, evidentemente. Entonces, estas normas o decretos que son formuladas por un poder ejecutivo o un poder legislativo son normas, pero con un carácter que, precisamente por ser de procedencia de un poder ejecutivo o legislativo, son de obligatorio cumplimiento. Adelante, mi hermano. Entonces, a partir de este momento, vamos a estudiar en las Escrituras una serie de decretos que tienen diversos enfoques y enlazan con principios de vida. Y allí mi punto, pues, ¿no? En el pasado, cuando hemos estudiado sobre Mishpatim, lo hice con otra tónica, ¿ok? Solamente resalté algunos decretos. En esta oportunidad, Hashem me llevó y ministró a mi vida para hacer un enfoque a lo que es el decreto y luego dividirlo como que por departamentos, campos de aplicación. ¿Sí lo ven? Para que estos campos de aplicación nos den mayor y mejor comprensión de su aplicabilidad a nuestros días. ¿Se aplican o no? ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Entonces, empezamos por los decretos sobre la esclavitud o servidumbre. Esta se encuentra en Éxodo 21, 1 al 11. Y entonces acá quiero invitarles a todos a tener sus Biblias en mano, porque progresivamente estaremos leyendo estas porciones. Entonces, en cuanto a la descripción de decretos, vamos a estar leyendo toda la porción. ¿Ok? Entonces, cuando usted lee de corrida, Éxodo capítulo 21, 22, 23, 24, simplemente por capítulo, se pierde una esencia. Y es que en cada capítulo hay una subdivisión, hay una clasificación de tipos de decretos, que en algunos casos, para las versiones de las Biblias, tienen un subtítulo en algunos casos, donde se indica cuál es el enfoque de ese conjunto de decretos. Entonces, los primeros decretos están enfocados en la esclavitud. Y todos nos diríamos, ¿verdad? Wow, en la Biblia salen condiciones y decretos para la esclavitud. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Cuando culturalmente, desde nuestra educación básica, tenemos un concepto negativo de la esclavitud y tú te consigues con este concepto en las escrituras, pues de inmediato repela contigo, ¿no? De inmediato genera distancia contigo, tú generas distancia con este principio. Pero es importante, amados, a efecto de presentar defensa de nuestra fe, cuando se trate de algún debate relacionado con el tema, y más allá de un debate, el hecho pues que usted tenga conocimiento de causa de este punto y que usted pueda transmitírselo a sus hijos, a sus seres queridos, familiares, amistades, que en un momento dado tengan un interrogante al respecto de la esclavitud que describe las Escrituras. Y ciertamente, para el pueblo de Israel antiguo, existía un sistema de esclavitud, pero con la gran diferencia a otras civilizaciones de que esta esclavitud debía llevarse con dignidad. ¿Ok? De manera que la esclavitud se convertía en un intercambio de servicio, algo un tanto parecido a un trabajo bajo dependencia actual. ¿Sí lo ves? Un trabajo bajo dependencia actual, donde el trabajador tiene goce de derechos y de deberes. La esclavitud en los días de Israel tenía derechos y deberes. Y había unos decretos que regían propiamente esta estructura de cómo se iba a legislar sobre el proceso de esclavitud o sobre el sistema de esclavitud.
De hecho, que habla de sirvientes y de servidumbre, no de esclavitud. Y esa es una de las primeras diferenciaciones que tenemos que hacer al momento de sostener esta lectura. ¿Sí? A ver, la Biblia te va a hablar, las Biblias, o mejor dicho, las versiones de la Biblia, se van a referir al término de esclavitud. Y en el sentido práctico e histórico, sí, era un tipo de esclavitud. Pero la verdad es que a la luz de la Torá, el término en lugar de esclavitud es servidumbre. ¿Ok? En un sistema de servidumbre. Ahora, quiero compartir antes de avanzar con el concepto de lo que es esclavitud. Desde el punto de vista secular, obviamente, ¿no? La esclavitud es la posesión de una persona como propiedad, especialmente en lo que respecta a su trabajo. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre, pero forzosa. ¿Sí? Tú puedes estar sujeto a servidumbre, pero que sea forzosa, es donde viene la cualidad de esclavitud. ¿Ok? Porque no tienes derecho. ¿Ok? No tienes derecho. La esclavitud en la cultura hebrea tenía derechos. Y hay una gran diferencia con las próximas esclavitudes que se desenlazan en diversas civilizaciones a lo largo de la historia universal, donde el hombre se adueñaba del hombre. El hombre mercadeaba, el hombre hacía mercantilismo por el hombre. ¿Me explico? Y allí la gran explotación que hubo, ¿verdad? Hacia los africanos, de parte de los españoles y de parte de otras razas también. De los ingleses, entre otros. Los americanos, y pare usted de contar. Entonces, dicho así, a diferencia de términos similares como cautiverio, servidumbre, el término esclavitud enfatiza la idea de propiedad y control total sobre la vida, libertad y fortuna de una persona por parte de un propietario o de un amo. Es posible nacer esclavo y, por ejemplo, la mayoría de los esclavos de Egipto musulmán en el siglo IX eran hijos de esclavas. Esto a nivel de historia universal. Entonces, Padre, dame sabiduría. Lo que necesito que ustedes reciban, que la esclavitud escrita en la Biblia en relación al pueblo de Israel, ese sistema de servidumbre, ¿ok? Estaba sujeto a unos decretos y es lo que vamos a conocer a continuación. Entonces, me voy a Éxodo capítulo 21, versículo 1. Dice, y estos decretos que expondrás ante ellos, si adquieres un sirviente hebreo, hay versiones que dicen esclavo hebreo, solo 6 años seguidos te trabajará. ¿Qué pasaba con el resto de la esclavitud en otras civilizaciones? Hasta que te mueras, será mi esclavo. ¿Me explico? Acá era 6 años de servicio, ¿ok? 6 años de servicio. Ya que en el séptimo deberá quedar libre gratuitamente. Era especie, amado, de una jubilación. ¿Qué tal? Él tenía el derecho luego de escoger a otro amo, de independizarse o de buscar decisiones sobre su vida y no mantenerse en una vida de esclavitud, de servidumbre. ¿Ok? Si solo él llegó, también solo habrá de salir. Mas si con su esposa llegó, entonces saldrá ella consigo. El esclavo, el que estaba sujeto a servidumbre, habían dos opciones. Si él llegaba soltero y terminaban los 6 años y terminaba soltero, él se iba soltero, no había problema con eso. Pero si él llegaba casado, él también se retiraba casado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasaba con aquel esclavo de que en este proceso de servidumbre se casaba porque él tenía el derecho a casarse? Mientras que en las esclavitudes de otras civilizaciones no tenías derecho a eso. Tanto era, por ejemplo, en la esclavitud norteamericana, he leído mucho su historia, te destetaban de la familia. Raptaban, secuestraban al que iba a convertirse en esclavo y se olvidaban por completo de su familia. Hay una película de Will Smith que relata buena parte, y de hecho está basado en hechos reales, sobre la esclavitud norteamericana. La recomiendo, altamente recomendable, desde el punto de vista histórico. Entonces, prosigo acá. Versículo 4. Pero si su patrón le dio una mujer, porque si él se casaba, bueno, era porque entre los derechos del patrón le otorgaba el hecho, bueno, mira, quieres casarte, quieres conocer a una compañera, y tuvo con ella hijos e hijos, la mujer y sus vástagos quedarán para su amo, y él saldrá solo.
Entonces, él sale solo, pero la patria potestad se mantenía con la familia. Solo que ellos seguían bajo la manutención del amo o del patrón principal. Y si llega a decir el sirviente, quiero a mi patrón y también a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre al sexto año, ¿verdad? Entonces lo presentará el patrón ante el juez y luego lo hará pasar junto a la puerta, frente a la mesuzá, y allí lo marcará el amo en su oreja con un punzón y seguirá siendo siervo hasta Yobel. Ajá. Si al sexto año, terminado el contrato, por así decirlo, quiero que lo configuren, ¿ok? Con, con una relación de trabajo, ¿ok? Un poco para poderlo mirar a los días del día de hoy, ¿no? Ajá, así es. Entonces, si al sexto año no quería jubilarse, sino continuar con su patrono, es decir, renovar el contrato, ¿cierto? Entonces, había un decreto que decía, bueno, ya debe ser marcado. Antes era un acuerdo verbal, ahora tiene que ser marcado. Y la forma de marcarlo era, en el lóbulo de su oreja, era perforado y colocaba una argolla con un símbolo en particular que lo identificaba como siervo de esa familia o de esa tribu. ¿Ok? Por ello, se cree que los pendientes en las mujeres, su historia original surge de la esclavitud. ¿Ok? Yo difiero de esa idea. Ciertamente en la antigüedad fue la forma de marcar a los esclavos, pero también hay reseñas históricas mucho más antiguas que aquellos que tenían un estatus social importante, social y económico importante, también utilizaban pendientes. ¿Ok? Entonces hay medios religiosos que se agarran de la esclavitud para tener el argumento y prohibir el uso de prendas. ¿Ok? Yo soy de los que, bajo investigación, más allá de mi opinión personal, bajo investigación que se pueden colocar todos los pendientes que crean, porque Rebeca, por ejemplo, sus pendientes denotaban que venía de una buena familia, que era una mujer educada, que era una mujer formada en la Torah oral. Entonces no tiene un indicio negativo, al contrario, es positivo. Amén. Entonces, al renovar el contrato, ya no era que era por 6 años más, y después él se arrepentía, no, era hasta Yobel. ¿Cuándo se cumplía Yobel? El periodo de Yobel, amado, se generaba cada 7 Shemitah, 7 ciclos de 7 años, es decir, al año 49. ¿Ok? Al año 49 de servicio, él gozaba de ese derecho y el año 50 le daban absoluta libertad con todo y familia, hasta con un legado, una herencia que le daba allí el patrono. ¿Ok? De allí viene el concepto de jubilación. La gente, yo recuerdo en la universidad cuando llegué a estudiar legislación laboral y la parte histórica te habla de que la jubilación viene de Egipto. No viene de Egipto, viene de la Torá. ¿Ok? Viene de la Torá. Bien, prosigo por acá. Versículo 7. Y si alguien vende a su hija como criada, no saldrá como salen los siervos. Si no le, si no le agradara a su amo, que para sí debía destinarla, la dejará en libertad y a otras personas no podrá venderla tras de haberla ofendido. Así como podías tú vender al hijo varón, o así como podías venderte tú como varón, como hombre, podías vender a una hija a servidumbre, a servicios domésticos, a servidumbre, estaba permitido. Pero ¿qué pasaba si el patrono no le gustaba, no le agradaba? Si no le agradaba, tenía que darle como una carta de despido. ¿Me explico? Pero con dignidad. Es decir, no te puedo vender a otro para aprovecharme de ti. ¿Ok? Simplemente te tengo que dejar libre. Y le dejaba libre. Y si para su hijo la destinara, tal como las demás mujeres, se hará con ella. Si otra esposa tomara para sí su alimento, ropa y sus derechos, no le privará. Eventualmente ocurría que el amo tomaba a esta sierva como una esposa adicional. En aquel contexto patriarcal, esto estaba permitido. ¿Ok? Bajo ese concepto patriarcal. Bajo un sistema de servidumbre estaba permitido y eso fueron prácticas, amados, que en la antigüedad, en la historia latinoamericana, con con la gente de poder, gente que acumulaba riqueza y tenía servicios en sus casas, ocurría eso.
ellos convivían también con sus sirvientas, en este caso, bajo otra perspectiva, obviamente, ¿no? De aprovecharse, de abusar, etcétera, etcétera. Pero posiblemente esta costumbre viene filtrada a partir de la distorsión de estos principios, ¿ok? Donde se debía dar un trato digno. Y no es que porque ahora se enamorara y se casara, no es que era el amante, era que se casaba con esta sierva, entonces abandonaba a la esposa. A ambas debía tratarlas con alta dignidad, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante acá, mis amados? A la luz de la Torá. ¿Significa eso que esto me da pie a que en nombre de cumplir con la Torah yo deba cumplir con esto hoy en día? Obviamente que no. Tal idea es una perversión. ¿Ok? Estamos ubicados en un contexto histórico bajo un sistema legislativo en otra cultura. Esto es importante, amados, verlo con esta precisión. ¿Ok? Porque se puede caer a errores tratando de cumplir literalmente, por ejemplo, este decreto en particular. Sí, señor. No, ok. Buenísimo. No, cómo no, excelente. Muy buena la pregunta. En algún momento me la llegué a hacer, porque lo que es buena para el pavo es buena para la pava. Dice por allá el rey Rafael en San Mateo. Estoy bromeando. Escuchen, esa pregunta me la hice yo. Y a los maestros yo les hice eso, esa pregunta. Vean, el tema acá es que estos decretos están sujetos a un código, ¿ok? En la cultura donde tú te encuentres. Entonces, dicho así, hay una ley, por ejemplo, hay unos decretos establecidos, ¿verdad? Para la familia. Y con esto, con rango constitucional, el matrimonio. ¿Me explico? Y están unas condiciones en el matrimonio. Entonces, en la Constitución Nacional, en cuanto a este decreto, está absorbido por la Constitución Nacional en el país donde yo vivo. ¿Estamos bien? De hecho, vamos a ver un mandamiento en cuanto a los decretos judiciales donde hay pena de muerte. Entonces, si yo me voy a lo literal, ¿yo puedo matar a la persona? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto a un código civil del país al cual yo pertenezco, a un código penal al cual yo pertenezco. Y por eso es que quiero aterrizar estos aspectos. Porque preguntas como esas van a surgir y si usted no tiene el argumento, va a quedar en el aire. Y cuidado si la duda lo hace usted también exponerlo a un estado de relativismo. Entonces no es relativismo, es ver según la estructura qué compete a cada cosa dentro de una estructura legislativa. Es allí mi punto. Gracias porque la pregunta me abre campo a todo este tema, pues, que quiero tratar. ¿Estamos allí en consonancia con esto? Entonces, yo no puedo, en nombre de la escritura, someter a una persona a esclavitud o a servidumbre. Contexto completamente diferente. Ahora, usted me dirá, pero entonces, ¿está o no está vigente? No, ella está vigente. Pero es que hay un espíritu en los decretos. Y es que si yo tengo una persona bajo servidumbre, yo debo darle un trato digno. No puedo maltratarlo. No puedo maltratarla. No puedo aprovecharme. Es allí el gran punto. Digo. Sí. Ajá. Al occidental, al occidental. Ajá. Que sea empresario, por ejemplo. Sí. Convivencia social que a su vez, fíjense, el pueblo de Israel, vean el punto, el pueblo de Israel se ve como toda una familia, evidentemente lo son, cada tribu, cada principal de la tribu no eran hermanos, pues, todos son familias al final, aunque era mi vecino, al final era familia. Entonces, lo que el Eterno quiere regular con estos decretos, ¿sí? Es el equilibrio social dentro de una familia. Ahora, ese concepto es el que debe regirnos a nosotros como cuerpo del Mesías, como comunidad. A pesar de que tengamos apellidos diferentes, procedencias completamente diferentes, historias de vida completamente diferentes, somos hermanos. Y como somos hermanos, debemos regirnos bajo unos mismos decretos de carácter social para que haya convivencia en medio nuestro. Entonces, entre otras cosas, lo que queremos adquirir a través del escudriñar de esta palabra en particular, ¿sí? Es conocimiento de los decretos para nosotros tener mejores relaciones. ¿Me explico? Porque si esto naturalmente fluye en mí, yo voy a tener cuidado de la persona con quien yo voy a tratar. Y más si es de la comunidad o del cuerpo del Mesías, pues en este caso, ¿no? ¿Estamos claros todos? ¿Estamos claros todos hasta acá? Ok, voy a proseguir. Gracias por tu intervención. Ajá, muy bien, sigo por acá.
Ah, importante. Cuando usted indaga sobre la esclavitud norteamericana, en nombre de que la Constitución fue fundamentada en las Escrituras, en la Biblia, la esclavitud antes de Abraham Lincoln, ¿ok?, se justificaba por la Biblia. Se justificaba por la Biblia. Cuando los esclavos se rebelaban contra el amo le hablaba por la Biblia. Es más, ¿saben qué hacían los amos? Hay una historia, lo que pasa no recuerdo el título de la película, que también vi, basada en hechos reales. No, también esa historia revela eso, ¿verdad? Pero esta en particular es de corte cristiano. Y entonces hubo un negro en particular que se rebeló, o sea, él creyó en el Señor, y por creer en el Señor, el hombre se agarró todo lo que era de Josué, esfuérzate y sé valiente, se lo tomó a pecho. Entonces él luchó en contra de la esclavitud y se opuso a los amos por la Biblia. Entonces los amos de este hombre rebelde buscaban predicadores para que les predicaran la Biblia a razón de darle todos los derechos a los amos. ¿Sí? Entonces ustedes saben, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en sus cartas, ¿verdad? Obedezcan a sus amos, sean sumisos a sus amos. Entonces estos predicadores le predicaban esto. Entonces él caía en confusión y él decía, no, pero es que, ¿cómo le voy a rendir una sujeción a alguien que me está maltratando, a alguien que no me está dando derecho a la vida, a alguien que está tentando contra mi familia? O sea, no puedo. Es todo un conflicto. Pues lamentablemente este hombre lo toman pues de prisionero y lo llevan a la horca. Lo llevan a un juicio y en el juicio lo condenan a muerte, a la horca por rebelión. Y lo ahorcan, lamentablemente. Sí, sí, señor. Sigo por acá. Versículo 12, perdón. Quien hiera a un hombre y lo mate, morirá. Ajá, entonces aquí nos detenemos y pasamos a los decretos penales sobre delitos de homicidio, maltratos y secuestros. ¿Ok? Vamos a un segundo cuerpo de decretos. Atención acá. Decretos sobre la esclavitud, ya lo abordamos con estas particularidades. Hay otros detalles en otros rollos de la Torá. No es mi enfoque ahorita, porque mi intención es repasar cada uno de los que se encuentran en esta porción en particular, que tiene que ver con Mishpatim. Y nos vamos ahora con los decretos penales sobre delitos de homicidio, maltratos y secuestro. Éxodo 21, 12 al 17. En la medida que vaya desplegándome, haré allí algunos énfasis. Si hay preguntas, bien pueden hacerlas. Aquí, amados, es un estudio. Quiero que lo vean como un estudio. Veamos. Versículo 12. Quien hiera a un hombre y lo mate, morirá. O sea, la condena, so pena de muerte. La condena es muerte. ¿Ok? Obviamente, sujeto a un juicio. ¿Ok? Sujeto a un juicio. Mas quien no tuvo esa intención y el Eterno propició esa desgracia en su mano, asignaré para ti un sitio en donde se refugie el agresor allí. ¿A qué le suena parecido este decreto? Pregunto. Por ejemplo, penas bajo fianza también pudiera estar relacionado. Ajá, gracias. Libertad bajo fianza. Vean este punto. En este particular, vemos en relación a decretos penales, al que causa la muerte debe ser merecedor de la muerte. Pero hay una salvedad, porque no toda muerte se produjo con alevosía, ¿verdad? Entonces, esta es accidental, pero hay un detalle en el decreto que dice, cuando el Eterno propicia esa desgracia. Ajá. ¿Y qué enseñan los sabios con respecto a este decreto? Que ciertamente, amados, hay situaciones en la vida donde el Eterno permita que alguien muera en tu mano. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, estos son suposiciones, ¿no? Pero bueno, es una forma pues de tratar de ilustrárselos a ustedes, ¿no? Supongamos que hay un hombre que toda la vida ha sido un abusador, ¿sí? Para ponerlo más tenaz, es un hombre que ha tenido varios homicidios encima, nadie lo ha descubierto, él lo tiene callado, han transcurrido ya muchos años, casi que se les ha olvidado esos delitos, y pues nadie ni pendiente, la justicia terrenal no le busca porque no está identificado. ¿Me explico? Pero él debe ser cortado. Entonces, espiritualmente, en algún punto de su vida, si él no se arrepiente, él puede ser cortado potencialmente por la misma legislación de la palabra. Ahora, supongamos que usted vaya en una vía, el Señor le guarde, no ustedes, Felipe, ¿verdad?
Vamos a responsabilizar a Felipe acá. Supongamos que Felipe vaya en una vía a altas horas de la noche y de pronto este hombre cruzó la calle y este hombre lo atropelló y lo mató. Es una muerte accidental, ¿cierto? No hubo intenciones en el conductor, pues matar a la persona. En esos hechos es porque el Eterno permite que tal desgracia llegue a la mano de esta persona. ¿Ok? Pero resulta que la persona que falleció tiene una deuda pendiente en los cielos, en la corte celestial. ¿Ok? Y por esa razón es que muere. Ahora, sabiduría, por favor, en pasta. Significa esto que todo aquel que murió arrollado, el pastor Rafael dijo que cuando mueren arrollados eran unos asesinos encubiertos. No, estoy dando una suposición, un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Pero puede suceder, amado, cuando ocurre una desgracia, un accidente laboral, eso, cualquier tipo de accidente que conlleva la muerte de una persona y la persona muere, Hashem sabe cuál fue el designio, nosotros no. Hashem sabe por qué llega el designio. Ahora, a esas personas víctimas de este tipo de desgracias, el Eterno le permitía que huyeran a una ciudad de refugio. Esa ciudad de refugio era como especie de un centro de rehabilitación. ¿Me explico? Él se apartaba a estudiar Torah, ¿ok? Por un largo tiempo, hasta que él pudiera ser liberado de ello. Este es un modelo algo parecido a lo que es la libertad condicional o lo que es casa por cárcel hoy en día, en estos códigos modernos, por así decirlo. ¿Me explico? Pero el tema es que por un asesinato, amado, la pena es muerte por las escrituras, repito, por las escrituras. Ahora, otra vez, en calidad de creyente, yo quiero cumplir con la palabra. Entonces, si conozco un asesino, ¿tengo el derecho a matarlo? No. Él está sujeto a un código civil, ¿me explico? Cuya penal, gracias, penal, que lo expone a una condena. Entonces, son otras autoridades, no soy yo, lo que deben hacer justicia en ese punto. Este es el canal regular. Ese canal regular, amado, debe estar clarito para todos. ¿Oyó? No venga usted con una idea un día de esto, el Señor me dijo que podía matarlo. No, eso no va a pasar. O sea, lo que sea por defensa personal. ¿Me explico? Pero así que de nada, pues, en nombre del Señor, que el Señor me habló por su palabra. Esa no cabe acá. Y hago ese énfasis, amado, porque bastantes asesinos seriales norteamericanos hay que en nombre de que escucharon una voz tuvieron a derecho a estar matando a otro. ¿Ok? Cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, este es el contexto en el decreto. ¿Eso está claro para todos, mis amados? ¿O usted tiene alguna duda? Esto debe estar muy claro para todos. ¿Ok? Entonces, ¿sería correcto orar que el Señor corte a alguien? Si usted conoce que esa persona es un asesino, ¿qué cree usted? Yo creo que sí. No a priori. Lo primero es que se arrepienta. Pero si él no se arrepiente y persiste en ese mal, yo estoy a derecho de orar al Eterno por el principio. Padre, córtalo. Si no se va a arrepentir, córtalo. Ojo, no con una sed de venganza, de odio, porque si así es el proceder, no está correcto, evidentemente. ¿Sí? Pero mi oración a derecho del principio legislativo de las escrituras es que la persona puede ser cortada, porque la condena por el delito que cometió es muerte. ¿Sí lo ves? Hago la salvedad, ¿ok? No es que vamos a estar viviendo pidiendo al Eterno, corta aquí, corta allá. No es deportiva la cosa, ¿ok? Es algo bien serio. Ajá, sigo acá en el 13. Más quien no tuvo intención, y el Eterno propició esa desgracia en su mano, asignaré para ti un sitio en donde se refugie el agresor. Y si tramó un individuo contra su prójimo para matarlo con alevosía, aquí cambia la condición. Aunque se refugie en mi altar, llévenlo a matar. Por favor, lean sus versiones, porque creo que dice en alguna, sácalo aún de mi altar, algo así. Pero la verdad es que la traducción dice, aunque se refugie en mi altar, ¿ok? Llévenlo a matar. Ajá, así es. O sea, porque el refugio era visto como un altar del Señor, ¿me explico? Y había gente de viva que ante un caso de asesinato, bueno, buscaban refugio. Pero resulta que el Eterno decreta, aunque busque refugio en mí, llévenlo a la condena. Y la condena allí es muerte. ¿Ok? Entonces, ¿a qué punto quiero llevarles en este particular con este decreto? Que en los países donde existe la pena de muerte a la luz de las escrituras es completamente
viable, factible de todo punto de vista. ¿Sí? Si el Eterno así lo permite, dentro de unos años, y yo pueda estar en lo político, yo propondría pena de muerte. Sin duda, a la luz de las escrituras, sin duda. Obviamente eso implicaría todo un cambio, bueno, pero es que necesita de más, ¿verdad? Todo un cambio y una transformación en el Código Penal. Sigo acá. Gracias. El que pegue a su madre o a su padre o a su madre, morirá. ¿Ok? El maltrato físico a los padres, so pena de muerte. Morirá. Morirá. He dado testimonio, amado, de casos cercanos que llegué a ver por desobediencia y rebeldía abierta a los padres, que le pegaban físicamente a los padres y estas personas fueron cortadas a tempranita edad. ¿Ok? Ajá. Quien secuestre a un hombre y lo venda y es hallado en su poder, morirá. El secuestro se paga con muerte. A la luz de las escrituras, repito. ¿Ok? El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Entonces no es solamente el maltrato físico, sino también maldecir a nuestros padres, eso pena de muerte. Perdón, hasta allí llega los decretos penales. En este cuerpo de decretos, quiero decir, pues, ¿no? Ahora nos vamos al versículo 18. Decretos por casuística penal. Escuche esto. Casuística penal. Vamos a leerlo para tener comprensión del tema. Pero antes de leer, voy a definirle porque es casuístico penal. La casuística penal es un método que considera la circunstancia de cada caso concreto para resolver un problema jurídico, ¿verdad? Porque no todas las situaciones van a ser en blanco y negro. Él lo mató aquí de frente y no hubo duda, ¿no? Si estuvieron peleando 8 personas en un recinto cerrado, ¿me explico? No hay testigos de por medio, hay que hacer toda una investigación, todo un despliegue investigativo, especialistas, expertos, etcétera, ¿cierto? Esa conjugación es la que se denomina como un método casuístico. Entonces, se considera la circunstancia de cada caso concreto para resolver un problema jurídico. Es un enfoque que evita generalizar y se basa en el estudio de resoluciones judiciales. Dicho así, guarde allí la idea, vamos a leer estos decretos. 18 en adelante. 18 al 36, ¿cierto? Y si riñeran unos hombres y uno hiriese a otro hombre con una piedra o con un puño, y éste no muere, pero cae en cama, si sobrevive y camina por sus propios medios, será liberado el agresor. Solo que deberá pagar los cargos de indemnización, los gastos incurridos, ¿verdad? En el tratamiento médico. Y curar será curado. Y si golpea a un hombre a su siervo o su sierva con una vara y muere bajo su mano, vengar será vengado, pero por el Eterno, no por la mano del hombre. ¿Sí? Acá los venezolanos dirían por mí. Por eso es que esto es cultura hebrea y no venezolana, ¿verdad? Ok, entonces veamos acá. Primero, si hay una riña entre hombres, hay unas condiciones que aplican. Si queda herido, bueno, ese tiene que ser responsable de esa indemnización. Si se salva, queda allí el tema. Pero si él muere, hay una pena allí mayor. Eso es casuístico. Hay que estudiar cada caso. Ajá. Bien. En cuanto a un hombre que golpea a su siervo con una vara y muere bajo su mano, será vengado. No dice aquí por el Eterno, pero en el contexto entendemos que es por el Eterno, porque el principio que reza la Escritura en cuanto a la venganza es que la venganza le pertenece al Eterno y no a la mano del hombre. ¿Eso está claro para todos? ¿Sí? Ok. 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 Sobreentiendo acá, ciertamente por la justicia del hombre, porque para eso está el decreto, junto con una pena, pero en calidad de venganza, pero no porque viene de la intención del hombre, sino porque el Eterno necesita vengar esa muerte. Amados, el Eterno, entre sus atributos, es vengativo, ¿ok? Así, en blanco y negro, sí. Hashem es vengativo, ¿ok? Porque él, como es justo, él sabe en qué medida debe cobrar la venganza. ¿Sí me explico? El tema con la mano del hombre en sus intenciones es que en su maldad y en su naturaleza caída sobrepasa exactamente su ira, sus emociones y se deja llevar. Pero el Eterno no tiene conflicto con eso.
¿Me explico? Porque no está en un cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, un atributo para el Eterno es que Él es vengativo. Y como Él es vengativo, Él hace visitar con su justicia hasta tercera y cuarta generación incluso. ¿Ok? Prosigo. Versículo 21. Pero si en un día o dos se recupera, no será condenado, ya que es de su propiedad. Ajá, en nombre de esta cita bíblica, amado, allí en esa película que les refiero, el hombre los maltrataba casi para dejarlo muerto. Bueno, que no se muera. ¿Me explico? Y si no se muere, le echaban agua con sal para que cicatrizara más rápido, ¿verdad? Para que no se muera. Porque yo estoy cumpliendo con la Biblia de que yo tengo el derecho como amo de maltratarlo, pero no causarle la muerte. Evidentemente ese no es el espíritu del mandamiento. ¿Me explico? Y si se pelean unos hombres y golpean a una mujer que esté encinta y provocan la pérdida del bebé sin ocasionar daño a la mujer, será penado el culpable, según lo que estipula el marido de la mujer ante el tribunal. Acá lo particular es que el marido o el esposo de la mujer hablaba del castigo, le hablaba a los jueces de qué castigo él quería que se cobrara. Y si se ocasionó una desgracia en la mujer, deberá pagar esa muerte. Escuchen esto. Ojo por ojo o diente por diente. Una mano o un pie. Así también será por una quemadura, por una herida o por una simple lesión. Me detengo allí. Porque se ha mal interpretado, y esto sí año a año, amado, este pedacito, año a año lo tengo 6 años, 7 años repitiéndolo. Porque esto es importante, amado, redimirlo en las escrituras, ¿ok? He tenido conversaciones al respecto y me dicen, pero ¿cómo tú practicas la Torah si la Torah promulga la ley del talión? Y resulta, amado, que la ley del talión no tiene relación alguna con las escrituras. Fue una deformación, ¿ok? Fue una tergiversación de este decreto en las escrituras. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa ojo por ojo y diente por diente? Es un decreto de indemnización justa, ¿ok? Es decir, que lo que dañes debes pagarlo. Dañé la silla, tienes que pagar una silla igual. No es que dañaste la silla y tú te vas a traer un pote de leche, ¿me explico? No, pero ahí también te puedes sentar. No, espérate. Tú me dañaste una silla, me debes pagar en proporción a una silla, ¿sí? Esto tiene, desde el punto de vista de la sabiduría hebrea, también su interpretación en cuanto a la restitución y la indemnización. Vean ustedes, cuando dice ojo por ojo, esta legislación que fue tergiversada luego como la ley del talión, se interpretó de forma literal por traductores profanos. La tradición oral la aplicó en el sentido de una compensación monetaria, es decir, que se debe pagar al agresor, que el agresor debe pagar a la víctima un monto compensatorio de dinero fijado por el juez, porque es prácticamente imposible aplicar al agresor una sanción proporcionalmente equitativa con un daño físico. ¿Me explico? Supongamos, por ejemplo, que el agresor ocasiona una pérdida parcial de la vista. Resultaría imposible castigarle en esa misma proporción exacta en su propio ojo al agresor. E incluso al intentarlo, el verdugo podría provocarle un daño mayor. Además, ¿en qué se beneficiaría? ¿Y cómo se le compensa a la víctima? Si se castiga al agresor de forma física, no hay compensación. Entonces, el punto, otra vez, diente por diente, ojo por ojo, implica, ¿verdad?, que va a ser una compensación justa, ¿ok? Por muy valiosa que sea, como el ojo, ¿ok? O por poco valor que pueda tener, como un diente, ¿sí? Ve usted el sufrimiento de una persona si le falta un ojo. ¡Wow! El Señor nos guarde, ¿verdad? ¿Es vital el ojo? Totalmente. Pero ¿qué pasa si faltara un diente? Tú vives, es incómodo, pues, pero bueno, tú vives, ¿verdad? ¿Ah? Hoy en día, exacto. Hoy en día hasta te lo repones. Ciertamente. Ah, bueno, imagínate. Es verdad, ¿ves? Pero tienes la posibilidad de reponerlo, ¿sí? Pero es más insignificante en relación con el ojo. Entonces, ¿por qué se habla del ojo y del diente? Bueno, porque con independencia que sea muy valioso y muy importante, a poco importante, debes reponer, debes indemnizar tus daños. ¿Lo vemos?
Bien. Y si un hombre hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutilizare, en libertad deberá dejarlo por la pérdida del ojo. Esto es como que en esa relación de trabajo, porque habla de un amo y de un siervo, ¿verdad? Ocurre un accidente y debes indemnizarlo, pero además el decreto establece que te dejarlo en libertad. ¿Saben? Eso existe en la legislación laboral. Cuando ocurren accidentes laborales, dependiendo el grado de discapacidad, el patrono está en el deber de liberar a la persona y darle una jubilación con protección del Estado en este particular, ¿no? Y si un diente de su siervo o de su sierva hizo caer, en libertad lo deberá dejar por la pérdida del diente. Y si cornea a un toro a un hombre o una mujer y lo mata, será matado, lapidado el toro, y no se podrá tener provecho de su carne, y el dueño del toro será absuelto. Pero si era un toro corneador desde ayer y antes de ayer y se le advirtió a su dueño y no lo cuidó y mató a un hombre, o sea, ya hay un antecedente, ¿verdad? Y mató a un hombre o una mujer, el toro será lapidado y también el dueño se le sancionará. ¿Ves? Antes queda la responsabilidad solo en el toro. Ahora, como hay antecedentes de que el amo o la persona, el propietario, no ha cuidado del toro, entonces ahora viene también una pena para él. Una multa se le impondrá y deberá pagarla como rescate de su alma, tal y como se estipula en este caso. Y si un niño corneare, o una niña, o la misma ley se le aplicara, y si a un siervo corneare el toro o una sierva, 30 ciclos de plata, deberá pagarle el dueño a sus amos, y el toro será lapidado. Y si abre un pozo, o si excava el hombre un pozo, y no lo tapa, y cae allí un toro o un burro, y se muere, el dueño del pozo deberá pagar con el dinero restituido al dueño del animal, y el cuerpo muerto será para él. ¿Sí? Recuerdo hace años cuando estaban construyendo la Casanova Godoy, dejaron un tramo sin pavimentar, y venían unos jóvenes a alta velocidad en la noche, eh, creían que todo había sido pavimentado en la avenida, y se estrellaron, y pues se mataron todos. Y el Estado tuvo la obligación, obviamente, pues de pagarle a los familiares de estas víctimas. Y si hiere el toro, de un toro al toro de su prójimo, ¿cómo es esto? Y si hiere el toro de un hombre al toro de su prójimo y lo mata, venderán, el toro al vivo. Perdón, estoy como el chavo ya. Ajá. Y lo mata, venderán al toro vivo y se repartirán el dinero y también el toro muerto habrán de dividirse. Dedicados ellos, ¿verdad? A la cría de animales, probablemente esto era muy común, ¿verdad? Como decir las motos hoy en día, para ellos eran vacas, ganado, vacunos, ¿sabes? Más si he sabido que es un toro corneador desde ayer y antes de ayer y no fue cuidado debidamente por su patrón, deberá pagar al dueño un toro por el toro muerto y el cadáver quedará para él. Si un individuo roba un toro o un cordero y lo degüella o lo vende, 5 reses vacunas deberá pagar a cambio del toro y 4 bovinos por el cordero. Ajá, me detengo acá. Discúlpame, tuve un lapsus allí con el primer decreto de servidumbre. El que estaba sujeto a servidumbre, amados, era un hombre que incurría en esta falta y no tenía cómo pagar. ¿Ok? Vamos a ver. Si un individuo roba un toro o un cordero y lo degüella o lo vende, 5 reses de vacunas deberá pagar a cambio del toro. Sí, sí. Ay, concha. ¿A partir de qué versículo? 37, ¿verdad? Ajá, listo, gracias. Entonces otra vez voy atrás, ya, un momentico acá. Disculpen un momento. 5 pantallas más unos lentes, no. Ajá. Decretos para indemnizar y o restituir daños y pérdidas materiales. Ajá. Éxodo 22, 1 al 14. Aquí está más adelante. Ajá, pero antes de entrar en materia con este punto, una salvedad. Los que estaban sujetos a servidumbre o a esclavitud eran las personas que incurrían en un delito y no podían luego pagar. Eran descubiertos, debían pagar, pero no tenían recursos para pagar. Entonces se convenía a través de un juez que esta persona estuviera sujeto a servidumbre de este amo, de esta persona, pues, que fue la víctima del robo. ¿Lo podemos ver allí? Entonces él se entregaba a servidumbre para pagar esa deuda. Ajá, voy aquí al 22.1. Y este sería los decretos por indemnización. Ajá. Ajá. Si acechando
halló al ladrón y lo hirió de muerte, no se culpará al homicida. Pero si lo hacía abiertamente a la luz del sol, será culpado o culpable el que lo mató. Y si no fuera muerto, pagará el ladrón. Y si no tiene, será vendido por su robo. ¿Ves? Era vendido por su robo. No tienes cómo pagar, te vendo por ese robo. Un poco de lo que estamos hablando ahorita. Ahora, ¿qué diferencia habría en que si era descubierto, qué marcaba la diferencia si era descubierto de día o de noche? ¿Qué creen ustedes? Repaso otra vez, si acechando halló al ladrón y lo hirió de muerte, no será culpable, no se culpará al homicida. ¿Ok? Esto algunos países lo mantienen. Aquí en Venezuela creo que no, Dayana. No, abolido. Ok. Pero si lo hace abiertamente a la luz del sol, será culpable el que lo mató. En algún momento vi un documental en National Geographic que hablaba acerca de la Torá. Y en este particular, ellos explicaban que a la luz del día, por la forma como ellos tenían las tiendas de sus casas, todas muy cercanas, si era descubierto y gritaban pidiendo ayuda, rodeaban al hombre y ya, pues ya está detenido, por así decirlo, ¿me explico? Y eso lo llevaban ante un juez. Cuando era de noche, todo el mundo estaba durmiendo, tú estabas uno a uno con la persona y nada, en defensa personal peleabas con la persona y si le procurabas la muerte, bueno, fue lo que ocurrió, ¿no? Es la intención que ocurre, pero esa era la diferencia con que ocurriera a la luz del sol, a diferencia a que ocurriera de noche. 3. Si se llegase a encontrar el ladrón con lo robado en la mano, sea un toro, un burro, un cordero, vivos, el doble de su valor deberá pagar. Si dañare un hombre un campo, una viña, al permitir que un animal suyo dañe el territorio ajeno, con el mejor de sus propios campos y viñedos, pagará. Si da a un hombre, a un prójimo, dinero u objeto para guardar gratuitamente y estos fueron robados de la casa del hombre, si se hallara el ladrón, deberá pagar el doble de su valor. Pero si no se halla el ladrón, se presentará el dueño de casa ante el juzgado y jurar que no se apoderó ni siquiera hizo uso de los efectos de su prójimo. Sobre toda cuestión dolosa, sea por un toro, por un burro, por un cordero, por una prenda o por cualquier extravío que uno reclame y diga, esto es mío, ante el juzgado deberá exponerse el litigio entre ambos y a quien culpare el juez deberá restituir el doble a su prójimo. Si entrega un hombre a su prójimo un toro, un burro, un cordero, un animal para cuidar con pago y muere, se quiebra o fue hurtado y nadie vio, un juramento ante el Señor se impondrá entre ambos, afirmando que no se apoderó de los efectos de su prójimo y deberá aceptar el dueño y el que juró no pagará. ¿Está claro este decreto? Imagínese que usted me deje el cuidado de su casa. Mano, Rafael, yo confío en usted, cuídeme usted la casa. Y lamentablemente roban la casa. ¿Qué tal? Aquí viví el momento. Parece que sigo siendo el hermano Rafael. El pastor Rafael, ¿eh? Ajá, hagamos la película en la mente. Yo le hago responsable a usted de algo, usted me hace responsable a mí de algo, porque confiamos pues uno del otro. Pero lamentablemente entra un tercero, pues, ¿verdad? Y altera nuestro acuerdo. Ajá. ¿Qué debe hacerse allí? Aquí dice que hay que hacer un juramento delante del Señor, ¿verdad? Afirmando que yo no fui responsable de eso. Si somos de la fe, gente seria, bueno, usted debe creerme, pues. ¿Ves? Y sin embargo, yo creería que tendría una vergüenza tal, una pena tal que no, yo saldría a buscar, tratar de reponerle, ¿verdad? De restituirle el daño, ¿no? Pero así debe ser, amado. Esto nos llama fuertemente a ser altamente responsables. ¿Okay? Altamente responsables. Yo fui testigo de este hecho, amado. Un pastor le presta una máquina de soldar a un hermano en la fe. Luego de un tiempo, él le pide la máquina de soldar. Y entonces yo fui con él. Yo estaba al lado de él. Esto no me lo contaron. Mi hermano, vengo a retirar la máquina de soldar que le presté. Oncho, hermano, yo la vendí. Hermano, yo me prendí en candela, de verdad. Espiritualmente hablando. ¿Cómo que la vendió? Si, hermano, estaba en una necesidad, hermano, no tenía nada que comer y la vendí. Hermano, usted no podía decirme a mí que tenía esa necesidad y nosotros le socorríamos, le ayudamos de la iglesia. ¿Cómo que usted vende una máquina de solar así, hermano? Y ahora es que usted me viene a decir así.
sin son ni ton, o sea, ¿cómo así? Y yo molesto, hermano, estaba muy molesto. Había mucho del viejo hombre en mí, mucho más que hoy en día, no tiene comparación. Y entonces más bien el pastor me dice, cálmate, Rafa, cálmate, tranquilo. Que no, hermano, pero es que, o sea, ¿sabes? Era Cruz, ¿sabes? El personaje este de madera, o sea, en persona. Sí, yo la vendí. No tenía que comer, hermano, la vendí. Entonces, en nombre de la hermandad, pastor, usted me tiene que perdonar. Me explico, porque fue por una necesidad de mis niños. O sea, entiéndelo. Y en el trasfondo era mentira. Él tenía problemas con las drogas y lo que hizo fue vender la máquina de soldar para comprar su adicción. Yo vi eso, hermano, eso me dolió en el alma. Yo me regresé, yo le pedí al Señor, dame la posibilidad de comprar una máquina para regalársela. O sea, como para yo restituirle el daño, pues, al pastor. Me dio mucho dolor porque el pastor se vino llorando. En la impotencia, pues, de cómo este hombre tan cara dura le dijo eso. ¿Ah? No, hermano, horrible, horrible esa experiencia. A la luz de la escritura, ¿qué debía hacerse en nombre de la escritura? Pagar la máquina de soldar, punto. Ajá, avanzamos. ¿Dónde vamos? Sí, ¿verdad? Ok, ok. Empero, si fue robado el animal en su poder, versículo 11 acá, creo que allá es el 12, deberá pagarlo a su dueño. Y si fue atacado el animal por una bestia, traerá testigos y se libra de pagar. Y si alguien pide prestado un animal de su prójimo y se quiebra o muere, si no estuvo presente el dueño con él, deberá pagarle. Pero si estuvo el dueño presente, no pagará. Y si fue en alquiler, va incluido. Si un hombre seduce a una doncella no desposada y tiene relaciones íntimas con ella, deberá forzosamente tomarla por esposa. ¿Qué tal eso? Eso llegó a suceder mucho en culturas actuales. Ya estoy en decretos morales y espirituales, gracias. Sí, Éxodo 22, 15 al 30, ¿verdad? Y en este punto me detengo. Escucha este mandamiento. Y si un hombre seduce a una doncella no desposada y tiene relación íntima con ella, deberá forzosamente tomarla por esposa. ¿Qué creen ustedes de este punto? Se llegó a estilar con nuestros abuelos sobre todo, ¿verdad? Hace unos 40, 50 años atrás. Habrán escasos casos hoy en día. Que cuando la hija sale embarazada, no es desposada necesariamente, pero si embarazada, usted se tiene que casar con ella por honor a ella. ¿Me explico? Y en nombre de esa medida, considero, es una opinión personal, se cometieron también vastos errores. ¿Cierto? Porque obligado nada, hermano. ¿Sí o no? En una ocasión, debo admitir, estuvimos, si se quiere, en un litigio, en una congregación, sobre un caso en una pareja de novios, donde la chica sale embarazada. Y entonces, no en nombre de este principio, pero era el mismo principio, quiero decir, ¿no? No en nombre de este principio, la iglesia, para resguardar su imagen, escúcheme, no es resguardo de ellos, es resguardo de la imagen de la iglesia, no cásense, ¿verdad? Cásense lo antes posible para que, pues, esto no genere un escándalo. Yo era parte de esa corte de justicia, ahí se le llama directiva, simplemente una directiva, y yo estuve en contra rotundamente de eso. Le dije, mire, ustedes están cuidando de la imagen de la iglesia, no la imagen de la pareja. Y si ella lo que ellos tienen claro es que no están preparados ahorita para asumir un matrimonio, un compromiso matrimonial. Pero él es el papá, nadie está diciendo que él no es el papá. El punto es que él se tiene que hacer responsable de su hijo, entrar ellos en un proceso de restauración y que el proceso de restauración traiga por consecuencia el hecho de que ellos se casen. Pero casarlos a la fuerza por guardar la imagen de una iglesia antes que la de las propias personas, no, eso no es justo a la luz de la escritura y de la familia. Ajá, bueno, sí, en nombre de la familia. Sí. Entonces, acá debemos aterrizar el contexto, mis amados. El hombre de aquella época, en sus principios y valores, no era el hombre de hoy en día. ¿Sí? Permítanme los caballeros, hombres pocos. ¿Cierto? Y ustedes saben a qué me refiero. Aquí somos pocos, pero entre los hombres, pocos todavía. Hay otro filtro, ¿sí me explico? Ahora bien, quiero hacer este ejercicio. Permítanme todos. El hombre de aquel momento, en cuanto a principios, si la desposaba, él se responsabilizaba por la mujer y no pasaba nada. Él seguía adelante. Habían principios y valores. El hombre de hoy en día es una burla. ¿Me explico? Hablo en términos generales, quiero decir. Y sobre todo, hago el hincapié, un hombre que no conoce al Eterno, de paso, ¿no?
Porque el que no conoce al Eterno no es que estuvo porque estuvo realmente enamorado. Simplemente estuvo por tener sexo, punto. ¿Me explico? Entonces, no me vas a decir tú, ¿verdad? Que ante esa intención y esa necesidad, ahora tú vas a responder como padre de familia. No, hijo, es un trecho. Habrán excepciones. ¿Me explico? Se vivirá el momento, habrán excepciones. Pero mi punto acá es que este hombre, que aquí se forzará a casarla, en un contexto. ¿Me explico? El Eterno nos guarde, pero sé que en la comunidad se nos presentaron un cuadro parecido, así nos guarde a todos y guarde a nuestras hijas, ¿verdad? Nos guarde a todos, amados. Amén. Me duelen sus hijos y sus hijas como si fueran míos. No sé por qué. Bueno, Hashem pone esa carga en mí. De verdad que sí. Pero escúchame algo. Si aquí se nos presenta ese cuadro, ¿verdad? Créame, por la escritura, no, usted está forzado a casarse. No, si es un marihuanero, un hijo del diablo, el que le desgració la vida, bueno, echemos para adelante nosotros. ¿Me explico? Yo no le estoy quitando la paternidad ni el derecho a la paternidad a ese hombre desgraciado. Eso es otra cosa. ¿Me explico? Pero yo no voy a exponer a una vida tortuosa a esta joven. ¿Me explico? Créanme que eso va a ser así. Si eso llegase a suceder. El Eterno nos guarde. Amén. Lo bueno, amados, y yo le agradezco al Padre. Wow, camino de rodillas, amados. Porque la Torah, en sabiduría, en el espíritu de sus ordenamientos, nos da libertad. ¿Me explico? Y esos rollos no los vivimos acá. ¿Sí? Hay comunidades, amados, cangrejos de cangrejos, horrible, porque no administran bien la escritura, porque claro, hay desconocimiento de ella. Prosigo. ¿Usted está de acuerdo con esa perspectiva? Y si se niega terminantemente el padre de ella a dársela, dinero le pagará conforme a la dote correspondiente. Si esta persona se negaba a casarse, si el padre de la joven no quería que se diera el casamiento, entonces él tenía que dar una dote. Nunca se da el detalle de la dote, pero él tenía que compensar allí por el daño generado. 17. Una hechicera no admitas que exista. De eso vamos a hablar un tantito más adelante, el detalle, ¿ok? Porque no cree usted que la hechicera es la que lee las cartas, el tarot, que fume tabaco. Hay otro tipo de hechicera y lo vamos a ver acá. Escuche, todo el que copula con un animal, morirá. La zoofilia es castigada con muerte en las escrituras. Quien haga un sacrificio a un ídolo será eliminado, solo al Eterno únicamente. La idolatría también es castigada. Y a un extranjero no maltrates ni oprimas, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. A toda viuda y a todo huérfano no les harán sufrir, porque si los hiciere sufrir y alguno de ellos clama a mí, de seguro escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y les eliminaré por medio de espada. Y serán vuestras esposas viudos y vuestros hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a la gente de mi pueblo, un huérfano es un protegido del Eterno. Amén. Un huérfano es un protegido del Eterno. Cuando prestes dinero a gente de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te comportes con él como un usurero. No le impongas intereses. Acá hubo un conflicto hace muchos años en una congregación, mis amados. Cree en el Señor una persona que es prestamista. Y en nombre de las escrituras, este hombre se fue a la ruina. Lamentablemente lo conocí tarde. Hay que separar las cosas. Una cosa es que tu negocio sea de prestamista y otra cosa distinta es que en medio del pueblo tú prestes con intereses. ¿Ok? Por las escrituras no debes prestar con intereses a los de tu pueblo. Al mundo, al 10, al 15%. No seas usurero, pero puedes cobrar con interés. Y si tomas en prenda la cobija de tu prójimo, antes que se ponga el sol, deberás regresársela. Porque quizás es su única cobija y con ella él cubre su piel. Y ahora, ¿con qué se cubrirá? Y si clama ante mí, le oiré, pues piadoso soy. Usted dirá, pero ¿quién me va a pedir a estas alturas un cubrecama, una sábana, una chaqueta? Pero ¿qué tal si te piden otra cosa de valor que tú sabes que también la persona necesita? Entonces, esto te llama a la conciencia y a la responsabilidad cuando tu hermano en la fe te presta algo. ¿Ok? Al juez no le injuriarás, ni tampoco maldigas al dirigente de tu pueblo. Así que no me maldigan, les puedo caer mal. Utilicen otros calificativos, conversemos, lleguemos a acuerdo, pero no me maldigan. Tus aportes no los demores. Y al primogénito de tus hijos consagrarás para mí.
Así harás con los toros, el ganado, 7 días estarán con su madre y al octavo día los podrás ofrecérmelo. Esta es la primicia de todos, en este caso de tus animales y de tus hijos. Acá a nuestros hijos primogénitos lo presentamos al octavo día de forma simbólica. ¿Ok? Y personas sagradas serán para mí, por lo que carne prohibida, taref, no comerán. A los perros se la arrojarán. No seas receptor de un chisme y no te impliques en un testimonio impío. Aquí voy a hacer un alto y voy a adelantar acá unas láminas. Veamos. ¿Qué dice acá? Estos son otros decretos sobre el descanso obligatorio, solamente voy a mencionarlo. Decretos sobre prescripciones de las celebraciones de Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, Pesaj, Shavuot y Sukkot. El Lashon Hará está en decretos judiciales. Lashon Hará. Bueno, hagamos algo en pro del tiempo. Tengo un artículo sobre este tema, yo se lo voy a pasar al grupo. ¿Ok? Porque hay 101 pecados con la lengua con respecto al Lashon Hará. Pero este en particular, que tiene que ver con no difundirlo al pueblo, es uno de esos tipos de pecados. Del cual conseguí un artículo y bueno, se lo voy a estar compartiendo luego por el grupo. Ajá. No te impliques en un testimonio impío, no irás tras la mayoría para el mal, ni reprimirás tu opinión en un juicio, y conforme a la mayoría habrás de dictaminar. Y al débil no lo favorecerás en el juicio. Si encuentras al toro de un rival o su burro extraviados, debes regresárselo. Y si ves a un burro de tu adversario caído bajo su carga, no puedes rehusarte de ayudarle. Debes colaborar con él. Con el burro de tu enemigo. La Torah te dice que debes ayudarlo. Entonces no fue que Yeshua cambió la Torah. ¿Ok? La compasión y el amor hacia los enemigos que promulga Yeshua ya está en la Torah. ¿Sí lo estás viendo? Entonces, para eso, ¿verdad? Que han tenido ciertos enemigos y lo ven cambiando un caucho ahí en la vía y siguen derecho. Ayúdelo. Es un deber. No es opcional, es un deber en la Escritura. No alteres la justicia de un indigente en su pleito. De toda cuestión falsa, aléjate. Y a una persona inocente y justa no le condenes, porque no eximiré al culpable. Me adelanto acá. Padre, se me fue la presentación, hermano, ayuda. Entonces, ¿qué énfasis quiero hacer de estos decretos? Voy leyendo acá de corrido. Permítame un instante, ¿sí? Para verlo mejor. Perdí el detalle acá en la imagen. Fíjense, interpretación de los decretos penales. Voy corrido. Sujetos al Código Penal venezolano, pero con plena conciencia del principio que establece el Código de la Biblia. Esto es importante que nosotros como creyentes lo tengamos presente, mis amados. ¿Ok? El delito de homicidio so pena de muerte. Los tipos de homicidio son: homicidio doloso, se comete con la intención de matar a la víctima. Homicidio culposo, también llamado homicidio involuntario o negligente, se comete por imprudencia, impericia o negligencia. Homicidio preterintencional se comete cuando se quiere dañar a alguien, pero resulta matándolo. ¿Ok? Homicidio simple se comete sin premeditación, sin alevosía, ventaja o traición. Homicidio calificado se comete bajo circunstancias específicas relacionadas con el medio empleado o modo de perpetración. Homicidio agravado, es un tipo de homicidio que incluye el asesinato. Desde lo legislativo hay diferencias entre el homicidio y el asesinato. Prosigo acá. El maltrato físico y la maldición a los padres so pena de muerte. Ahora, a la luz de las Escrituras hay varios tipos de muerte, mis amados. Está la muerte física, está la muerte espiritual. Pero la manifestación de ambas muertes tienen su lugar. La muerte física puede obedecer a que la persona pierda la vida por completo, ¿sí? O quede lisiado o con una discapacidad grave en su vida, permanente. ¿Ok? Porque vida no es estar limitado, vida es contar con plenitud. ¿Ok? Entonces, dos tipos de muerte, física e espiritual. La física, cuando se pierde la vida o cuando la persona cae en una discapacidad. La muerte espiritual, cuando te alejas del Eterno o cuando
gravita sobre ti alguna maldición de muerte, de enfermedades, en algunos casos, enfermedades hereditarias, ¿ok? Eso que llamamos mala pava, pudiera ser un tipo de maldición, y algunas de ellas pueden provenir de una muerte espiritual. Pero la causa de la muerte espiritual son muchas a nivel de transgresiones en la Torah, pero una de ellas es golpear o maldecir a nuestros padres. ¿Ok? Por eso se ha dicho que se llama, yo como que le pegué a mi mamá porque todo me está haciendo mal. Es bíblico, es torático. ¿Ok? Pero si hay otros daños, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo. Esto lo que quiero explicar es que es un decreto de restitución, pero fue tergiversado por los antiguos, alimentándose así la venganza. ¿Ok? Entonces, cuando usted le diga, la ley del talión está en la Torah, no, señor, eso no es la ley del talión, es una ley de restitución. ¿Ok? Yeshua profundiza en este decreto de la siguiente manera. Yeshua le enseña a sus discípulos en Mateo 5:38, disculpen, no puse el capítulo aquí. Mateo 5:38 dice: oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Lo dice Yeshua. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Un énfasis acá. Mi padre espiritual me decía, Rafa, no hay posibilidades de que un creyente sea rico. Yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó que al que te pida, dale. Entonces, si tú eres rico y todo el mundo te pide, no hay posibilidad de ser rico. Entonces yo le pedí permiso y le pedí disculpas. No, hallé un error de interpretación. Yeshua da esta enseñanza en el contexto del Imperio Romano. Los soldados romanos se aprovechaban, en nombre pues de su régimen y de su autoridad, de los judíos. Y podían exigirle en cualquier momento a cualquier judío ponerle alguna de estas cargas. Por ejemplo, golpearle en la mejilla, que no era literalmente acá la mejilla, tiene otras implicaciones. Generar un pleito para quitarle la túnica, dale la túnica. Si el soldado tenía frío y tú pasabas con una túnica, él podía decirte, hey, judío, dame la túnica. ¿Ves? Entonces, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es, epa, no te resistas a las autoridades a las autoridades romanas. No te resistas a ellos. ¿Ok? Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Lo que está hablando Yeshua a los discípulos es que sean, ¿cómo sería la palabra? Sumisos a la autoridad romana. ¿Ok? Ahora, en cuanto al mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, él dice, pero yo les digo, él no está en contra del mandamiento. Lo que él está dando es la profundidad a la interpretación de ese mandamiento. Él dice, ustedes oyeron ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¿Ves? Entonces, en lugar de actuar solamente por la restitución, sé sumiso también. Sé sumiso. Ese es el carácter del Mesías, el carácter piadoso del Mesías. ¿Sí lo ven? En cuanto a los objetivos de los decretos morales, la protección de la joven soltera, lo establece la Escritura, la inexistencia de la hechicería, que se conoce en hebreo como mejashefá, dentro del pueblo, no se permite, amado, la hechicera dentro del pueblo. Usted me dirá, Rafa, y si alguien cree en el Señor y fue hechicera, a ver, lo pongo en contexto. Si viene alguien que es hechicera y se arrepiente de sus pecados, bienvenido. Pero que abiertamente se conozca como hechicera y lleva servido con nosotros siendo hechicera, eso no está permitido en las Escrituras. ¿Ok? Ahora, la hechicería tiene múltiples ángulos, porque con base a lo que indica acá Mejashefá, todo este término lo desarrollé por acá en mis notas personales, tienen que ver, amados, con lo siguiente. ¿Cuál? Sí, es una same. Meja. Ok. Meja, ok. Mejashefá. Gracias, está bien. Pero sí es una same. Profundice, amados, en el significado de cada letra. Una divina
es un recipiente para contener profecías. ¿Ok? Primero, para generar conflicto. Segundo, para contener como recipiente profecías. No porque el Eterno se las dicte, ¿ok? Sino porque ella sentencia situaciones de futuro y estas pueden ocurrir. Entonces la hechicera no se limita solo a la que fuma tabaco, a la que lee el tabaco, a la que lee la mano y todas aquellas que leen, excepción de la escritura, ¿no? A ver, una persona hipócrita, naturalmente, y que tenga siempre un doblez y una intención en el fondo, puede obedecer a ser un hechicero. ¿Ok? Entonces requerimos de discernimiento espiritual, bueno, para que cuando tú disiernas ese perfil en un individuo, te cuides de esa persona. ¿Ok? Porque no es que abiertamente digo, no, vale, que yo practico la hechicería. No, es que yo soy bruja. No, no. O yo soy brujo, porque es para ambos sexos. ¿Ok? Entonces, cuando la persona tiene este perfil, es de discernimiento espiritual reconocer y de identificarlo, mantener pues una distancia prudencial con la persona. ¿Ok? Pueden orar por liberación a esa persona. ¿Ok? Sí, totalmente. Abiertamente, gracias. Se me había olvidado. Sí. Porque, ¿qué sucede? Esta persona es manejadora de conflictos. ¿Ok? Por eso empieza por men, por aguas turbias. Y entonces, en esa turbulencia, a su vez también va a actuar como un recipiente. Y en ese recipiente tiene la posibilidad de manipular información. Para bien, para mal. ¿Ok? Para bien o para mal. Y al final genera decretos para que terminen mal. Eso lo hace un hechicero. Ajá. Sí, así es. Así es. Se dice que la hechicería es una abominación a los ojos del Eterno. Se prohíbe la hechicería, así como la adivinación, el agorero, perdón, el sortilegro, el encantador, el mago y el adivino. ¿Ves? Como él condena al mago, sabemos que los magos que están buscando a Yeshua no eran magos. ¿Ves la diferencia? Por eso hay que conocer las escrituras. ¿Ok? También se establece la brujería como un delito capital. Finalmente, en Éxodo 22:30 cerramos con esta idea. Y me serán varones santos. Quería revisarlo acá, 22:30. Esto era una versión, creo que acá en la Torah aparece diferente. 22:30, rápidamente. Sí, y personas sagradas serán para mí. Y personas sagradas serán para mí. Sí, y aquí es. Sí, también 22:30. ¿Sí? Ahora, otra vez acá, ya cerrando por acá, mis amados. Este conjunto de decretos que regulan equilibrio social, administran justicia social en un pueblo, en una comunidad, en una familia, ¿sí? Nos llevan a todos de forma colectiva a ser santos. Esto es una cara de la santidad delante de nuestro Creador. Amén. Practicar este orden, estar alineado con estos decretos, nos imparten santidad. He allí el énfasis sobre este punto. Acá le debo el artículo sobre la Shon Hará, en ese punto en particular. Esto ya lo habíamos compartido. Y quiero cerrar con esto. Deuteronomio 4, 1, 5, 6 y 8. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que te enseño, a fin de observarlos para que vivan y entren a poseer la tierra. Nada añadiréis a la palabra, ni le quitarán de ella. Guarden los mandamientos. Miren que les he enseñado conforme me enseñó Adonai. Obsérvenlo y practíquenlo, pues constituye su sabiduría y vuestro entendimiento. A la vista de las naciones dirán, en verdad, este es un pueblo sabio y entendido. Que esa sea, amados, la opinión que la gente del mundo tenga de nosotros. Amén. Alto desafío, pero ese es el camino. Amén. No sé cuándo usted va a llegar, no sé cuándo voy a llegar, pero esa es la ruta. La ruta está clara. Lo que hay que seguirlo. Pasarán años, meses. No estoy acá para medir tiempo, pero esa es la ruta. Usted es privilegiado, mi amado, de que usted tiene la ruta. Hay gente que está perdida, ni idea con esto. Nosotros tenemos la ruta. Y allí es donde yo le invito, amado, a que sigamos. Amén. La flecha. ¿De acuerdo? Y finalmente, hay una promesa divina. Escúchame. Si tú obedeces estos decretos, obviamente con la aplicación y el espíritu de la ley que estamos buscando en la Torah, ¿verdad? Si lo hacemos así y somos fieles a él,
Él nos va a determinar ser santos. Y al determinarnos ser santos, Él nos va a enrumbar, amados, a entrar en la tierra prometida. Ahora bien, esa promesa divina, miren cómo lo dice el Eterno, lo prometió el Eterno. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y lo destruiré por completo. No adorarás, ¿verdad? No te postrarás, Ishtahabá, a sus dioses, ni le servirás, ni hará lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas servirán al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. ¿Usted necesita que el Eterno bendiga su pan y su agua? Creo que en eso, hermano, estamos junticos, ¿verdad? Él quiere bendecir, amado, nuestro pan y nuestra agua. Él quiere quitar las enfermedades en medio de nosotros. Aceptemos ese desafío. Es una promesa divina, con fuerza, con poder a nuestras vidas. Amén. En el contexto histórico se cree que ese ángel fue Yehoshua, Josué. Porque con ellos fueron que ellos enfrentaron a estos enemigos. ¿Ok? Pero para nosotros, sin lugar a dudas alguna, ese ángel es Yeshua. Amén. Yeshua, el Redentor, el que dio la vida por ti y por mí. Amén, mi amado. Entonces, si lo tenemos a Él delante y estamos caminando, amado, con estos preceptos, tenemos, amado, la victoria garantizada. Amén. Shalom. Qué bueno, mis amados. Qué bueno. Entonces, es así como les traigo el trazado de esta palabra. Por decretos, entendiendo el espíritu de cada uno de estos decretos, cómo se cumplen en nuestras vidas, qué cosas debemos cumplir, cuál es el alcance de ellos frente a una legislación a la cual nos debemos como venezolanos, ¿verdad? Y así es que es importante, amados, trazar e interpretar las escrituras. Amén. ¿Hay shalom? ¿Hay un poquito más de luz en estos temas? Amén. Oremos por unos instantes. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos permitiste inquirir en tu palabra. Gracias por estos decretos, Señor, que hoy se mantienen vigentes, Señor, en la esencia espiritual que buscamos para administrar justicia en medio de nuestra sociedad y en medio nuestro como comunidad, como familia. Permítenos, Padre, que tu espíritu nos redarguya en corregir lo que sea necesario corregir delante de ti. Permítenos honrarte, Padre, en el alcance de cada uno de estos decretos, a lo que deba aplicar, conforme a tu justicia y a la guianza de tu espíritu. No permitas, Padre, que habite en medio nuestro hechicero alguno. Haznos libres, Padre. Haznos reconocer que como decreto están instituidos los principios de los mandamientos, el reposo de la tierra, nuestro reposo, el ser santo porque tú eres santo. Permítenos ser renovados en este día con respecto a estos conceptos. Estar mejor preparados frente a una defensa, frente a terceros y con nosotros mismos, Padre, para estar cada día más comprometidos con tu palabra. En el nombre de Yeshua, permite que esta verdad sea instaurada en nuestro ser interior, en nuestra memoria, Padre. Permítenos experimentar que ese ángel va delante de nosotros y que venceremos, Padre, a estos enemigos. Estos enemigos representan hoy día nuestro viejo hombre, la ira descontrolada, el desequilibrio emocional, los conflictos, las querellas, los pleitos, las riñas. Padre eterno, ayúdanos a seguir los pasos del Mesías para vencer a estos enemigos y alcanzar lo que tú nos has prometido a cada uno. En el nombre de Yeshua. Gracias.